seguimos conversando del tema de la ley. Micaela, pregunta. Sí, doctora Pecci, a lo que hacía referencia en el bloque anterior, que quizás usted estuvo hablando sobre esto de adoctrinar o de la ideología que según su bloque comporta esta ley. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Imponer una única perspectiva. No es que lo dice mi bloque, ¿no? La ideología está impuesta desde los lineamientos que baja el Ministerio de Mujeres al contenido que tiene que darse con la ley Micaela. Claramente habla de una pedagogía feminista que pone y echa la culpa al hombre de todos los problemas de la sociedad, habla de patriarcado y de una serie de términos que son propios de la ideología feminista, es decir, no es un invento nuestro de Fuerza Republicana que nosotros decimos que está ideologizada la ley. Ideologizar es imponer una ideología mediante el Estado y eso es un adoctrinamiento y es a lo que nos oponemos. Con respecto a lo que decía recién el legislador de Llanos, posiblemente a nosotros sí nos dejen hablar, pero a los empleados no. Y es ahí donde va a empezar la persecución ideológica de aquel que se sienta ofendido o que no crea que está correcta la capacitación o lo que fuese el impedimento que tenga, no lo va a poder objetar. Porque no es que uno pueda adherir a una ley nacional y modificarla, porque entonces una legislatura provincial estaría modificando una ley nacional y eso va en contra de la pirámide jurídica más básica. Es decir, que la adhesión es lisa y llana o no es adhesión y armamos una ley local, que es lo que veníamos proponiendo desde nuestro espacio y desde el espacio del legislador Albarracín. Nos oponemos a que desde la nación vengan a controlar lo que se va a dictar, los contenidos que se van a dictar acá. Y nos vamos a seguir oponiendo. ¿Usted? Sí, bueno, lo decía también en el bloque anterior, es la mirada parcializada de una realidad. Y la mirada parcializada de una realidad no solamente es lo grave, sino lo grave es que esa ideología se la quiere imponer, no admitiéndose la libertad. No admitiéndose objetar. ¿Por qué no me da un ejemplo? Un ejemplo, Germán. Si yo digo, la protejamos a la mujer desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, protejamos a la niña por nacer, protejamos a la mujer embarazada y protejamos a la adulta mayor hasta su muerte natural. ¿Me lo van a admitir? ¿Me lo admiten en el proyecto de ley? Si quieren adherir y yo les pido agreguemos esto, ¿me lo admiten? No, no me lo admiten. ¿Por qué? Porque va en contra de esa misma ideología que no admite la defensa de la vida de la concepción, por ejemplo. Entonces, porque no consideran que defender la vida por nacer sea un derecho, como el primero, base y fundamento de todos los demás derechos. Entonces, eso es una ambición que no solamente ideologizada, sino que es impuesta y que vulnera hasta nuestros propios principios jurídicos, consagrados en los tratados internacionales, en la Constitución Nacional, en la provincial, en leyes, como el Código Civil. Entonces, creo que ahí estoy mostrando que hay no hay una intención de que la protejamos y la defendamos a la mujer, sino solamente de tener un trofeo, como lo decía recién, para la militancia feminista, para el extremismo, en realidad, porque lo que hay que cuidar y proteger siempre es a la mujer, y en eso estoy totalmente convencido, y no soy yo solo, sino es la sociedad toda, son muchos legisladores que, como bien lo decían aquí, quieren que a la mujer la cuidemos, la protejamos por el valor, por la dignidad que representa la mujer. Y la mirada parcializada de una realidad desde lo ideológico no es la solución, porque la mirada parcializada es, como bien lo dice la palabra, un segmento. Lo que nosotros necesitamos es mirar la realidad. Y la realidad es que el femicidio existe. En lo que va del año tenemos 8 femicidios. Murió una chica de distintos puntos de la provincia en todo el territorio. Entonces, no lo solucionamos solamente imponiendo una capacitación obligatoria al Estado. Hay que hacerlo, pero lo que necesitamos hacer es concientizar a toda la sociedad, pero de un marco de libertad. Y creo otro ejemplo de cómo se ideologiza y se impone. A mí me capacitan, me enseñan algo que está reñido con lo que yo pienso o que es algo errado según mis convicciones. No me dan. Y por ejemplo, como pasó en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, ¿se acuerdan que cuando empezó la preparación para la sesión de diputados, habló la ministra y habló alguien más de la Nación, en donde dieron aplicación de la ley Micaela? Dijeron, por ejemplo, que ya no existe más la mujer y el varón. Y yo diciendo eso. Y yo no puedo objetar, porque no existe la objeción de conciencia. O sea, no solamente hay una capacitación obligatoria e impuesta, sino que no hay libertad. No hay un derecho, no hay el respeto a garantías constitucionales como es objetar en función de lo que yo pienso. Doctor, esto viene desde un sistema también, porque la educación en sí misma no permite objetar. No, pero acá no estamos, acá estamos
generando una capacitación, pero si me dan contenidos en los cuales están reñidos con mis convicciones y mis creencias, se está vulnerando un derecho constitucional, que es la objeción de conciencia. ¿Esto va a seguir, esta grieta? Si no se admite que el que estamos viviendo en democracia y que no hay que imponer ideología, sino que lo que hay que hacer es vivir en democracia dentro de un campo y un contexto de libertad, se van a profundizar la grieta, porque quien gobierna, en lugar de hacerlo dentro de un pluralismo, dentro del respeto de las convicciones de los demás, lo hace imponiendo criterios que son ideologizados, no vamos a lograr que vivamos una sociedad en armonía, sino profundizando grietas. Sí, me parece que, digamos, una vez que se sancione la ley y se ponga en práctica, cada uno de los poderes va a poder evaluar y va a poderse plantear esta cuestión, porque hoy no podemos hacer futurología sobre cómo va a ser el contenido, porque no sabemos, cada poder, cada responsable de cada uno de los poderes va a ser, y supongo que para eso tiene que tener una amplitud en la mirada. Y por otro lado, esta ley en muchas provincias ya se está desarrollando, digamos, ya se viene. No tenemos todavía, por lo menos que yo conozca, casos importantes de que se haya, por la capacitación, perseguido a algunos trabajadores. Y por otro lado, desde el peronismo, desde el justicialismo, desde nuestro partido, yo creo que nadie puede dudar que somos el sector político que más defiende a la clase trabajadora, que más defiende y que no va a permitir cuestiones arbitrarias que por una capacitación persigan a trabajadores, que por una opinión se deje sin trabajo a una persona, porque nosotros, digamos, la esencia de lo que nosotros hacemos en la política tiene que ver con una columna vertebral que es en nuestro partido, que es el movimiento obrero. Con lo cual, nosotros siempre fuimos garantes de los derechos de los trabajadores, mucho más fuimos garantes de que los trabajadores conserven su puesto de trabajo, con lo cual es muy difícil que lo que dice la legisladora acá, de que nosotros como legisladores no tengamos no solo derecho a opinar y que los trabajadores pongan en riesgo, tengan el riesgo de perder su puesto de trabajo simplemente porque no compartan lo que piensan sobre esa capacitación. Pero la herramienta está. Usted está haciendo futurología ahora diciendo que eso no va a pasar, uno no sabe, la herramienta está, la posibilidad de que se lo persiga está. Acá nosotros, perdón, yo lo que creo que, legisladora, que ni usted, ni yo, ni ningún legislador, por mucha adhesión que tenga a un partido político, no debemos a una representatividad que es de la gente. Y yo le quiero decir que puede ser el primero, como usted y como el legislador Albarracín, al cual lo conozco y sé cuál es su idea de que vamos a ser los primeros en salir a parar cualquier tipo de arbitrariedad, porque eso no corresponde, porque tampoco nosotros no somos capaces de permitir o dejar que se lleven adelante cuestiones que tengan que ver con otras cosas que no corresponden. Por lo cual, me parece que los trabajadores, por lo menos desde lo que corresponde a este legislador y a muchos legisladores y al movimiento político que nosotros representamos, tienen que estar con la seguridad que van a tener la garantía de que se van a ser defendidos con eso. Yo no conozco, si me permitís, Germán, yo no conozco ningún, el gobierno, y otro tema que quería decir, porque ahí hablaron de, hoy vemos en una situación política donde el país está en una crisis sanitaria y económica, el gobierno nacional es el que más ha hecho un trabajo con todos los sectores políticos, el que más ha escuchado, el que más está mostrando que cuando vemos que hay determinaciones que tienen que ver para la población y no solo participa los representantes y gobernadores del partido gobernante, sino también los gobernadores de otros signos políticos, habla del pluralismo, del espíritu democrático, de la capacidad que tiene y de la mirada que tiene un gobierno federal. Pero bueno, esto es lo que nosotros vemos hoy. Lo que ustedes proponen entonces es decir que se capacite teniendo la mirada de la iglesia, por ejemplo, o de otros grupos sociales que puedan tener, no solo de un sector. Un grupo abierto, o sea, dentro de la libertad, o sea, que capacitemos según criterios
naturales y no imponiendo una ideología y en donde le demos la libertad a todos. O sea, y en mi proyecto, por ejemplo, si me permiten hacer un agregado, en mi proyecto no solamente digo que nos capacitemos en el Estado, sino que también podamos capacitarnos en las universidades o en distintos ámbitos académicos que hoy por hoy, en la actualidad, hay una innumerable oferta en capacitación en lo que hace a la erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Y por qué no admitir esas capacitaciones? Entonces yo digo, no nos encorsetemos, y ahí quiero llegar. O sea, nosotros estamos en los albores de un debate importante el próximo jueves en la sesión, pero resulta que han salido funcionarios del Poder Ejecutivo, el propio gobernador, ministro del Gobierno Nacional, diputados nacionales, a encorsetarnos que sí o sí hay que adherir a esta ley. Cuando somos un poder legiferante y podemos debatir, hoy por hoy, hasta la mañana, había 4 proyectos presentado de la actual composición de la legislatura, presentado en un lapso de 7 días, más lo que había presentado con anterioridad y algunos que todavía tenían estados parlamentarios del periodo anterior. ¿Por qué no debatir? El debate enriquece, cuando no es un debate falso. El diálogo y el debate es ese intercambio de opinión que te permite llegar a una conclusión enriquecedora, y en eso consiste una sesión, en que podamos debatir, arribar a conclusiones donde podamos hacer una propuesta superadora, que el objetivo no nos tenemos que desviar y tiene que ser el común denominador y el que nos una a todos, el debido respeto por el valor y la dignidad que tiene la mujer. A eso tenemos que lograr. Pero ¿por qué imponernos o encorsetarnos? Si vos no admitís que nos adhiramos lisa y llanamente, como dicen algunos legisladores, estás en contra de la mujer. Todo lo contrario. Que no predomine un solo discurso. Exactamente. Si hablamos si somos democráticos, debatamos. La ley Micaela predomina un solo discurso, y no porque lo digamos nosotros. Te habla de perspectiva de género, digamos, no te permite otra perspectiva. La perspectiva que es, por definición, es un punto de vista sobre algo. Solamente podemos tener esa perspectiva, no podemos tener otra. Entonces, si queremos realmente capacitar, capacitemos con libertad de conciencia, respetemos nuestros principios constitucionales, nuestro sistema federal de gobierno. Es decir, todo esto que ha surgido, todo este debate, todo este ruido que hicimos desde Tucumán, es simplemente por no querer seguir la doctrina feminista que te impone y que no te permite modificar absolutamente nada. No tenemos libertad de modificar como legislatura y de hacer una propia ley provincial que capacite a nuestros propios empleados públicos. Doctora, pero esto beneficia mucho a la mujer, esta ley. Pero la ley que proponemos también. Es decir, no hay una dicotomía: o te adherís a la ley Micaela y no beneficias beneficias a la mujer, o no te adherís a la ley Micaela y no la beneficias. Existen miles de herramientas legales, jurídicas y parlamentarias. ¿Tiene un minuto? Sí, me permite un agregado ahí para ella. Lo que ocurre es que si queremos eliminar y erradicar la violencia, solamente lo vamos a lograr si no sembramos más violencia. Y si queremos erradicarla e imponemos un discurso que lo vamos a lograr diciendo que el culpable de todo es el varón, o generando esa dicotomía y esa dialéctica en varón y mujer, creo que poco contribuimos a la paz y a erradicar la violencia. Bien, tiene un minuto y medio. Hablando de la Cámara, ¿por qué se debe aprobar la ley Micaela que ustedes proponen? No, yo creo que se debe aprobar la ley Micaela porque ya no hay en todo el país una discusión que diga que no se debe capacitar en una temática de género, en violencia contra la mujer. Eso yo creo que ya está fuera de discusión. Lo dijeron todos los legisladores, lo piensa la sociedad, y yo creo que ya nadie va a discutir de que es necesario eso. Y por otro lado, creo que lo que se está haciendo desde esta legislatura es, por lo menos desde que empezamos en este periodo legislativo, es hacer que cada sector político, cada legislador, cada uno de los que tenga una opinión, la pueda vertir en el recinto. Y también se tiene que tener en cuenta que todas las sesiones legislativas que se hizo tuvieron no solo mucho debate, sino también muchas opiniones de mirada y modificaciones de lo que muchas veces el Poder Ejecutivo quería en cada tema, ¿no? Con lo cual creo que la mirada democrática de esta legislatura es pocas veces, por lo menos, Bien, pocas veces. doctora.
Un minuto, hablando de la Cámara. Nosotros la postura es muy clara, creemos que como legisladores no tenemos que explicar por qué la legislatura tiene que sacar una ley que está dentro de sus competencias. La pregunta sería al revés, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ceder competencias a un órgano nacional si es algo que podemos regular desde aquí? La regulación local no le quita derechos ni la menosprecia. No seamos que no nos creamos tampoco. Sí podemos hacer una ley muy valiosa, una ley buena, que proteja verdaderamente a la mujer y que no ponga al hombre en contra de la mujer, porque como decía acá el legislador, lo único que hacemos es generar más grietas, generar más odio, y ese discurso creo que es el culpable de todo lo que pasamos hoy por hoy las mujeres, que son las mismas mujeres las que nos presionan, a las mujeres también, para ponernos en ese lugar, ¿no? Así que creo que desde nosotros, desde nuestra legislatura tucumana, podemos sacar perfectamente una norma que capacite y que proteja a las mujeres. Doctor, un minuto. Sí. Creo que si queremos erradicar la violencia, no debemos sembrar más violencia. No podemos sembrar el odio entre el varón y la mujer, sino que debemos capacitar dentro de un ámbito y un contexto de libertad, de respeto y de promoción de la dignidad humana. Acá lo importante es que generemos una ley que obligue a la capacitación para respetar el valor y la dignidad que tiene la mujer. Valor y dignidad desde la concepción hasta la muerte natural. Cuidemos a la niña por nacer, cuidemos a la mujer embarazada, cuidemos a la adulta mayor, cuidemos la vida y cuidemos a la mujer, porque representa todo lo grande, bueno y bello que tiene la vida. Entonces esa es la ley que buscamos que se apruebe, no una ley encorsetada, ideologizada, que nos imponga, y sobre todo respetemos el federalismo, porque somos una provincia y que tiene una división de poderes, y nuestro poder tiene esa facultad legiferante de dictar una ley como los tucumanos quieren, expresando el sentir y el querer de los tucumanos y no la ideología porteña que por ahí nos quieren imponer desde el gobierno nacional. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya volvemos.